Entonces, si tenemos este sistema circulatorio en este esquema, ¿sí? Esto que está acá representa a las vénulas, ¿sí? Vénulas y venas de un poco mayor calibre, y esto que está acá representa las arteriolas. Arterias de pequeño calibre y arteriolas. Y esto que está acá sería el corazón, ¿sí? La angiotensina 2 también ejerce sus efectos por medio de los receptores ATR1, ¿sí? ATR1. Estos receptores también están en las células musculares lisas de las vénulas y de las arteriolas. Cuando la angiotensina 2 estimula a estos receptores, se genera vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción es predominantemente en las arteriolas, pero también ocurre en las vénulas. Si ustedes recuerdan de fisiología, la mayor parte de la sangre, más o menos 60-65% de la sangre, se encuentra contenida dentro de las venas, del sistema venoso. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros provocamos una vasoconstricción venosa? Va a aumentar la cantidad de sangre que se dirige de las vénulas y de las venas de pequeño calibre y de un poco más grande calibre, va a aumentar la llegada de sangre al corazón, ¿sí? O sea, va a aumentar el volumen diastólico final. Al aumentar el volumen diastólico final en los ventrículos, aumenta la fuerza con que la sangre presiona las paredes de los ventrículos, ¿sí? Y esto genera un aumento de la famosa precarga. Este aumento de la precarga, o sea, de la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes del corazón al final de la diástole, genera un aumento del volumen sistólico. Y este aumento del volumen sistólico genera un aumento de la presión arterial. ¿Por cuál mecanismo? Si ustedes recuerdan, el mecanismo de Frank Starling. En condiciones fisiológicas, ¿sí? Con un corazón normofuncionante, el aumento de la precarga, todo lo que llega, la sangre que llega, va a ser eyectada por el mecanismo de Frank Starling, por la distensión de las fibras miocárdicas, ¿sí? Ahora, la angiotensina, al actuar sobre los receptores ATR1 de las arteriolas y de las pequeñas arterias, va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento de la resistencia vascular periférica también va a generar un aumento de la presión arterial, en este caso por aumento de la poscarga. O sea, un aumento de la fuerza que se opone a la salida de sangre del corazón, ¿sí? Aumento de la poscarga. Esto genera principalmente un aumento de la presión arterial diastólica. ¿Qué otras acciones tiene la angiotensina 2? Falta todavía, ¿sí? La angiotensina 2 llega al sistema nervioso central, ¿tá? Y el sistema nervioso central actúa en el hipotálamo, en los núcleos, principalmente en los núcleos supraópticos, ¿sí? Generando la liberación de la hormona antidiurética, la ADH. La ADH se dirige a los túbulos colectores y genera la expresión en la membrana tubular de las aquaporinas. Aquaporinas, que son simplemente canales permeables exclusivamente al agua. Y si nosotros recordamos el intersticio que está acá, cerca de los túbulos colectores, el intersticio medular es hipertónico, ¿sí? Es hipertónico. Y si aumentan los canales de aquaporina en esta región, se va a reabsorber mayor cantidad de agua. Se va a reabsorber mayor cantidad de agua. El aumento de la absorción de agua va a generar un aumento de la volemía y esto va a generar un aumento de la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2, al actuar sobre el sistema nervioso central, actúa sobre los receptores de la sed, haciendo que el paciente que está hipotenso tenga sed para aumentar la ingesta de agua y aumentar más la presión arterial. Entonces, resumiendo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un
mecanismo adaptativo que cuando se activa de manera aguda lo hace para aumentar la presión arterial y ocurre en cualquier situación de disminución de la volemia arterial efectiva que lleva a disminución de la presión arterial, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado de manera crónica y persistente? ¿Sí? Eso es una situación que no es fisiológica. Por ejemplo, por insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Yo les explico con mucho más detalles en el video de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que está en el canal. Mírenlo. Pero básicamente, cuando un corazón está insuficiente, se va a generar, digamos, una disminución crónica de la llegada de sangre al riñón. El riñón va a estar sensando crónicamente una disminución de la presión arterial. Y de manera crónica, la angiotensina 2, al actuar sobre los receptores ATR1 del miocardio, genera fibrosis, estímulo proinflamatorio, remodelamiento cardíaco, hipertrofia cardíaca, estimula la mitosis de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, de las arterias, provocando más ateroesclerosis, ¿sí? Entonces la activación crónica del sistema renina-angiotensina genera más daño, es un mecanismo desadaptativo, ¿sí? ¿De qué manera nosotros podemos bloquear la acción del sistema renina-angiotensina? Primero, si nosotros dijimos que el factor limitante para la activación de este sistema es la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares, ¿recuerdan? ¿Sí? Nosotros podemos bloquear la acción de la renina con un fármaco llamado alisquireno. Alisquireno, ¿sí? Que es un bloqueador directo de la renina. Bloqueando la renina no tenemos más sistema renina-angiotensina. Es un fármaco que no se lo utiliza mucho. No mostró ser muy bueno en comparación con todos los otros fármacos disponibles que bloquean a este sistema, ¿sí? Ahora, nosotros dijimos que en el pulmón existe una enzima llamada enzima conversora de angiotensina. ¿Tá? Hay fármacos que son los famosos IECAs, ¿sí? Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿sí? Van a inhibir a esta enzima, generando que la angiotensina 1 no se transforme en angiotensina 2, ¿sí? Estos fármacos, como por ejemplo el enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, etc., son muy útiles para los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes que infartaron. Al tener menos angiotensina 2, vamos a tener menos todo esto que nosotros dijimos, ¿sí? Vamos a tener menor constricción de la arteriola eferente, ¿sí? De esta manera disminuye un poco la presión hidrostática acá y disminuye un poco la filtración glomerular. Por eso se utiliza, por ejemplo, en nefropatías que cursan con proteinuria, ¿sí? Al abrir un poco más acá la arteriola eferente, se genera menor presión aquí y se genera menor pasaje de proteínas al espacio urinario. Entonces disminuye la proteinuria. Por ejemplo, en el paciente con nefropatía diabética, ¿sí? Ahora, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina no solamente actúan sobre la enzima conversora de angiotensina, también actúa sobre unas enzimas llamadas bradiquininasas, ¿sí? Las bradiquininasas lo que hacen es degradar a las bradiquininas, ¿sí? Las bradiquininas son sustancias vasodilatadoras. Los IECAs inhiben a las bradiquininasas, o sea, inhiben a las enzimas que degradan a las bradiquininas. Si los IECAs inhiben la acción de las bradiquininasas, vamos a tener mayor cantidad de bradiquininas. Las bradiquininas son vasodilatadoras, pero también generan tos. Cuando aumentan las bradiquininas, el paciente se queja de mucha tos. Esto es muy frecuente en los pacientes que usan este tipo de fármacos. ¿Cuál es la opción terapéutica en estos casos? ¿Qué se hace? Se cambia por otro tipo de fármacos llamados, les pongo aquí, les voy a borrar un poco para que se entienda mejor, ¿sí?
Entonces, cuando el paciente tiene mucha tos por aumento de las bradiquininas, los IECAs se pueden reemplazar por los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Los famosos ARA2. Por ejemplo, losartán, candesartán, valsartán, etc. Bloquean la acción del receptor de angiotensina 2. ¿A dónde? En todos lados. En los vasos sanguíneos. Entonces, si bloquean la acción en los vasos sanguíneos, no hay vasoconstricción, por lo tanto va a haber vasodilatación, va a disminuir la presión arterial. También en el corazón, inhibiendo, digamos, esos estímulos deleterios de la angiotensina 2 que yo les había dicho, ¿sí? La fibrosis, la aterosclerosis, etc. Disminuyen también aquí, ¿sí? Disminuye la vasoconstricción generada por la angiotensina 2. Son fármacos muy utilizados, principalmente cuando el paciente tiene tos por IECAS. Como les dije anteriormente, existen otros fármacos que son los bloqueadores de los receptores de la aldosterona, por ejemplo la espironolactona o la esplerenona, ¿sí? Esos son los fármacos más frecuentemente utilizados. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, el sistema renina-angiotensina se puede activar de manera aguda cuando cae bruscamente la presión arterial para restablecer los valores normales de presión arterial y evitar que el paciente muera, pero también se puede activar de manera crónica y persistente. Existen un montón de enfermedades. La principal que tienen que saber es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca ocurre un ciclo vicioso en donde la activación crónica y persistente del sistema renina-angiotensina termina generando más daño. Miren el video de insuficiencia cardíaca, fisiopatología, donde les explico con mucho más detalles, ¿sí? Espero que este video les haya servido, que les sea útil. Si te gustó, por favor, compartilo. Déjame tu comentario, qué otros videos a vos te gustaría que yo haga y los filmaré con mucho gusto, ¿sí? Y nos vemos muy pronto con otros materiales. Chau, chau.